El niño que fue echado a la calle. La tarde comenzaba a caer, el sol se escondía lentamente tras las colinas, proyectando una sombra sobre el pequeño vecindario. En una casa modesta, al final de una calle sin salida, la calma aparente escondía un conflicto que iba a cambiarlo todo. Adriel, un niño de apenas 8 años, estaba sentado en el suelo de su habitación, rodeado de sus juguetes. Su madre, Carla, solía pasar a verlo a esa hora para preguntarle si tenía hambre o si necesitaba algo antes de preparar la cena. Sin embargo, esa tarde, la atmósfera en la casa era diferente. Algo oscuro y denso se cernía sobre ellos. Desde que Javier, el nuevo esposo de su madre, había llegado a sus vidas, Adriel lo sentía todo distinto. El hombre era una presencia fuerte, dominante, y a Adriel nunca le había caído bien. No era como su verdadero padre, quien había sido cariñoso y siempre tenía tiempo para jugar con él. Javier no se molestaba en ocultar su desdén hacia el niño, aunque nunca lo había golpeado. Su actitud fría, las miradas de desprecio y los comentarios sarcásticos bastaban para que Adriel se sintiera fuera de lugar en su propia casa. Carla había cambiado también desde que Javier se mudó. Ya no tenía esa sonrisa alegre y espontánea que tanto reconfortaba a Adriel. Cada vez que Javier hablaba, ella obedecía en silencio, como si hubiese perdido la capacidad de decidir por sí misma. Esa tarde, Javier llegó a la casa mucho más temprano que de costumbre. Sus pasos pesados retumbaron en el pasillo, y Adriel supo que algo malo estaba por suceder. El niño, con una mezcla de curiosidad y temor, se levantó del suelo y se acercó a la puerta de su habitación. Apenas pudo escuchar los primeros susurros, los cuales rápidamente se transformaron en gritos. El tono de Javier era severo y autoritario, mientras que su madre apenas respondía con murmullos temblorosos. «Ya no puedo más con ese niño», exclamó Javier, su voz reverberando en las paredes de la pequeña casa. «No es mi responsabilidad, Carla, y lo sabes. Si quieres que siga aquí, él se tiene que ir». Hubo un silencio angustiante. Adriel apretó la perilla de la puerta, sin atreverse a salir. Algo en su pequeño corazón ya sabía lo que estaba por venir. No era la primera vez que escuchaba a Javier hablar de él como si fuera una carga, pero esa vez la tensión era diferente. Era definitivo. «Javier, es mi hijo». Carla habló con una voz apenas audible, temblorosa, como si estuviera a punto de derrumbarse. «No puedo echarlo. No es nuestro hijo», replicó Javier, golpeando la mesa con un puño cerrado. «Y si quieres que sigamos siendo una familia, él no puede quedarse. No estoy pidiendo, Carla, te lo estoy exigiendo». El corazón de Adriel latía cada vez más rápido. La garganta se le cerraba y sintió un nudo en el estómago. Intentó contener las lágrimas, pero la situación era demasiado abrumadora para él. Sabía que Javier nunca lo había querido. Pero su propia madre, ella siempre había estado a su lado. Siempre lo había protegido. Adriel decidió salir de su habitación. Caminó lentamente por el pasillo, el sonido de sus pasos pequeños apenas perceptible, hasta llegar al salón. Allí vio a su madre de pie, con la cabeza baja y los ojos enrojecidos. Javier, con los brazos cruzados, la miraba fijamente, esperando su respuesta. Al verlo, Carla no pudo evitar que se le escapara un sollozo. Los ojos de Adriel se encontraron con los de su madre, buscando en ellos alguna señal de esperanza, alguna muestra de cariño que le asegurara que todo estaría bien. «Mamá», murmuró Adriel, con una voz apenas perceptible. Carla lo miró por un instante, su rostro lleno de dudas y miedo. Adriel se lanzó hacia ella, abrazándola con fuerza. El cuerpo de Carla se tensó, como si estuviera luchando contra sí misma, contra la decisión que debía tomar. Javier observaba la escena con impaciencia. No le importaban los sentimientos del niño. Para él, solo era un obstáculo en su vida con Carla. «Tiene que irse ahora», dijo Javier con frialdad. «No me hagas esperar más». Carla se apartó lentamente de Adriel, soltando su abrazo con una delicadeza dolorosa. Adriel la miró con incredulidad. ¿Cómo podía alejarse de él en ese momento? Su madre, la persona en la que más confiaba, parecía estar cediendo ante las exigencias de Javier.
El niño no podía entender por qué lo estaban tratando así. No había hecho nada malo. No merecía ese castigo. Adriel, mi amor. La voz de Carla se quebró mientras buscaba las palabras adecuadas. Tienes que irte. Javier tiene razón. No podemos seguir así. El niño retrocedió, su mente en blanco. No podía creer lo que estaba escuchando. Su propia madre lo estaba echando de la casa. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Pero, mamá, intentó hablar. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Haz lo que te digo, interrumpió Javier. Empaca tus cosas. Ya. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Adriel. Quería gritar. Quería que alguien le explicara por qué estaba sucediendo esto. Pero no podía encontrar la fuerza para hacerlo. Corrió de vuelta a su habitación, sin saber qué más hacer. Se dejó caer sobre su cama, abrazando su almohada, sintiéndose más solo que nunca. Desde la sala, escuchaba a Javier hablando en voz baja, mientras su madre lloraba en silencio. Después de lo que parecieron horas, Carla entró a la habitación. No dijo nada. Solo dejó una pequeña mochila sobre la cama. Adriel miró la mochila y luego a su madre. Ella no pudo sostenerle la mirada. Es lo mejor, susurró Carla, apenas audible. Adriel sabía que no lo era. Sabía que aquello no era lo mejor. Pero, a pesar de todo, tomó la mochila con manos temblorosas. Sabía que no tenía otra opción. Guardó en ella sus cosas más preciadas, su peluche favorito, una foto de su padre, y una pequeña linterna que siempre lo había hecho sentir seguro por las noches. Cuando estuvo listo, salió al pasillo, donde Javier lo esperaba impaciente. «Lárgate ya», dijo Javier con una sonrisa cruel. El niño miró a su madre una última vez, esperando que ella cambiara de opinión, que dijera algo, que lo detuviera. Pero ella solo lo observaba desde el umbral de la puerta, incapaz de moverse. Con el corazón roto, Adriel salió de la casa. El viento de la noche lo golpeó con fuerza. Estaba solo, más solo de lo que jamás había estado. Las luces de la calle brillaban a lo lejos, pero no ofrecían consuelo. Sin saber a dónde ir, Adriel caminó, alejándose de la casa que una vez había sido su hogar, sin saber si alguna vez podría volver. Adriel caminaba sin rumbo, sus pasos resonando en la calle vacía, con la mochila colgando a un lado de su cuerpo, casi arrastrándose. A sus 8 años, la idea de estar solo en el mundo le resultaba desconcertante y aterradora. Las sombras de los árboles en la acera se alargaban bajo la luz parpadeante de los faroles, proyectando formas distorsionadas que solo empeoraban su sensación de desamparo. A pesar del miedo, siguió caminando, con la esperanza de que, en cualquier momento, su madre saliera corriendo detrás de él para llevárselo de vuelta a casa, diciendo que todo había sido un malentendido, que Javier no podía obligarlo a irse. Pero los minutos pasaban, y la puerta detrás de él permanecía cerrada. Con cada paso que daba, el frío de la noche se intensificaba. Su pequeña chaqueta no era suficiente para protegerlo del viento helado que lo envolvía como una manta implacable. Se abrazó a sí mismo, intentando retener el poco calor que aún sentía en su cuerpo. No sabía a dónde ir. Todo su mundo estaba dentro de esa casa de la que acababa de ser expulsado. Ninguno de sus amigos vivía cerca, y la mayoría de ellos no entendería por qué su madre lo había echado. ¿Cómo explicaría algo que ni él mismo comprendía? Después de un rato, el niño se detuvo bajo un viejo roble en la esquina de la calle, justo al borde del parque del vecindario. El parque había sido su lugar favorito antes de que Javier llegara. Su madre solía llevarlo allí los fines de semana. Pasaban horas jugando en los columpios, riendo juntos mientras ella lo empujaba más alto. Pero esa versión de su madre se había desvanecido con el tiempo, reemplazada por una mujer apagada, siempre preocupada por lo que Javier pensara o dijera. Adriel miró los columpios vacíos, moviéndose suavemente con el viento. Todo le parecía extraño ahora, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado junto con su vida. Sin embargo, decidió ir al parque. Se sentó en uno de los columpios y dejó que el vaivén lo tranquilizara. Por un momento, cerró los ojos y trató de imaginar que estaba allí con su madre, en esos días felices en los que no había problemas, solo juegos y risas. Pero la realidad lo golpeó nuevamente. Abrió los ojos,
y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. La tristeza era demasiado grande para un niño tan pequeño. Se sentía traicionado, despojado de todo lo que conocía, porque su madre había elegido a Javier sobre él. No tenía sentido. Recordaba los días en que su madre solía decirle que él era lo más importante en su vida, que nunca lo abandonaría. ¿Dónde habían quedado esas promesas? El parque, que antes le ofrecía consuelo, ahora se sentía vacío y hostil. Adriel se levantó del columpio, sin saber qué hacer a continuación. Miró hacia ambos lados de la calle, buscando alguna señal de esperanza, pero las casas a su alrededor estaban oscuras y en silencio. Nadie parecía estar despierto, y no había luces encendidas que indicaran una presencia amigable. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de unos pasos. Al principio, Adriel creyó que se trataba de su madre, que finalmente había salido a buscarlo, pero cuando se dio la vuelta, vio a un hombre extraño caminando hacia él desde la entrada del parque. Vestía ropa sucia y raída, y su caminar era errático. Adriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué hacer, pero su instinto le dijo que debía alejarse. Sin pensarlo dos veces, Adriel comenzó a caminar rápidamente hacia el otro extremo del parque, tratando de no llamar la atención. El hombre lo siguió con la mirada por un momento, pero no pareció interesado en acercarse más. Aún así, el niño sintió que el peligro estaba cada vez más cerca, y su corazón latía descontrolado. Al llegar a una esquina donde el parque terminaba, Adriel se detuvo para recuperar el aliento. Miró hacia atrás una vez más para asegurarse de que el hombre no lo seguía. No lo veía por ningún lado, lo que le dio un pequeño respiro. Pero ese alivio duró poco. El frío, el hambre y el miedo empezaban a hacer mella en él. Estaba completamente solo, en medio de la noche, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Se sentó en el suelo junto a un arbusto, abrazando su mochila como si fuera su único refugio. Por primera vez en su vida, se sentía completamente indefenso. Ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez que había estado tan asustado. A lo lejos, podía oír el ruido de algunos coches pasando, pero ninguno de ellos parecía detenerse. El niño se quedó allí, sentado bajo la sombra del árbol, sintiendo como el cansancio empezaba a ganar la batalla contra su cuerpo. Adriel cerró los ojos, esperando que el sueño lo llevara a un lugar más seguro, aunque fuera solo en su mente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, escuchó el sonido de unas llaves tintineando. Abrió los ojos de golpe y vio a una figura acercándose desde la acera. Esta vez no era el hombre extraño del parque. Era una mujer, mayor, con un abrigo largo y un sombrero de lana. Parecía ir caminando en dirección a su casa, pero cuando lo vio, se detuvo. La mujer lo miró con curiosidad por un momento, como si estuviera tratando de entender por qué un niño tan pequeño estaba solo en la calle a esas horas. Lentamente, se acercó a él, con una expresión preocupada en su rostro. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó con una voz suave, pero firme. Adriel no sabía si debía responder. Había aprendido de su madre que no debía hablar con extraños, pero esta mujer no parecía peligrosa. De hecho, algo en su forma de hablar le recordaba a su abuela, a quien no había visto en mucho tiempo. «Estoy perdido», murmuró Adriel, con la voz entrecortada por el frío y las lágrimas que aún no habían desaparecido. La mujer se arrodilló frente a él, observándolo más de cerca. Sus ojos se suavizaron al notar el estado en el que estaba el niño. «No deberías estar aquí afuera solo», dijo. «Ven, vamos a mi casa. Está justo aquí al lado. Te daré algo caliente de beber y podrás llamar a tu mamá». Adriel dudó por un momento. Pensó en su madre, en si realmente querría que volviera a casa. Pero el cansancio y el frío eran tan abrumadores que no pudo resistirse. Asintió con la cabeza y dejó que la mujer lo ayudara a ponerse de pie. La casa de la mujer no estaba muy lejos, y en cuestión de minutos, Adriel ya estaba sentado en una pequeña mesa de cocina, con una taza de chocolate caliente entre sus manos. La calidez del lugar lo envolvió, y por primera vez en horas, sintió un poco de consuelo. Mientras bebía lentamente, la mujer lo observaba con preocupación. «¿Dónde están tus padres?», preguntó suavemente. Adriel no supo cómo responder.
No podía decirle la verdad. No podía admitir que su madre lo había echado de la casa por culpa de Javier. Así que simplemente se encogió de hombros, dejando que el silencio hablara por él. Adriel seguía sentado en la cocina de aquella mujer, sintiendo el calor del chocolate caliente recorriendo su cuerpo. Pero el alivio era solo temporal. En su mente, las palabras de Javier seguían resonando, y la mirada vacía de su madre lo perseguía. Mientras intentaba distraerse con el vapor que subía de la taza, la mujer se sentó frente a él, aún con una expresión de preocupación profunda en su rostro. «No te preocupes, niño. Estás a salvo ahora», le dijo la mujer, con una voz reconfortante. «¿Te gustaría llamar a alguien? Tal vez a tu madre o a tu papá». Adriel bajó la mirada hacia la taza, dudando por un segundo. Sabía que no podía llamar a su padre. Ya no estaba con ellos. Y llamar a su madre. Bueno, ¿para qué? Ella ya había tomado su decisión. Había elegido a Javier. ¿Qué podría decirle? «Mamá, quiero volver». La sola idea le parecía humillante, así que negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior para no llorar. La mujer, al ver la respuesta del niño, comprendió que las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Se levantó lentamente. Fue hacia el armario y sacó una manta suave. Luego, la colocó con cuidado sobre los hombros de Adriel. «Está bien, no tienes que hablar si no quieres», le dijo, con una sonrisa amable. «Esta noche puedes quedarte aquí. No tienes que volver a la calle». Adriel asintió débilmente, agradecido por su amabilidad, aunque en el fondo de su ser sentía que todo estaba roto. El miedo a estar solo era enorme, pero el miedo a volver a casa y enfrentar la misma frialdad de su madre era aún peor. Se abrazó a sí mismo bajo la manta, dejando que el calor y la comodidad lo envolvieran, pero por dentro sentía que no pertenecía a ningún lugar. Al menos no más. La mujer lo observaba en silencio, sin querer presionar al niño. Finalmente, se presentó. «Mi nombre es Clara. Vivo aquí desde hace muchos años», le dijo, con una sonrisa suave. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» «Adriel», respondió el niño, con un susurro casi inaudible. «Es un nombre muy bonito, Adriel», respondió Clara. «Bueno, vamos a prepararte un lugar donde puedas dormir esta noche. Mañana ya veremos qué hacemos. ¿Te parece bien?» Adriel asintió nuevamente, agradecido por el refugio temporal. Mientras Clara arreglaba una pequeña cama improvisada en el sofá de la sala, Adriel comenzó a preguntarse qué pasaría después. No tenía ningún plan. No podía simplemente quedarse allí para siempre. ¿Y si Javier convencía a su madre de que lo dejara en la calle para siempre? ¿Qué haría entonces? Después de un rato, Clara volvió y lo condujo hacia el sofá, donde había dispuesto unas mantas adicionales y una almohada suave. Adriel se tumbó, sintiendo como el cansancio comenzaba a apoderarse de su cuerpo, pero su mente seguía dando vueltas. No podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado tan rápido, en cómo su madre lo había dejado ir sin luchar por él. «Descansa, Adriel. Aquí estarás bien», le dijo Clara, apagando las luces de la sala, dejando solo una pequeña lámpara encendida en la esquina para que no se sintiera completamente a oscuras. Adriel cerró los ojos, pero el sueño no llegaba con facilidad. Por mucho que quisiera escapar de sus pensamientos, estos lo perseguían. Recordaba las últimas palabras que su madre le había dicho, la manera en que Javier había sonreído con malicia mientras lo veía salir por la puerta. Sentía un vacío en el estómago, como si el mundo que conocía se hubiera desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, el cansancio lo venció, y cayó en un sueño agitado, lleno de pesadillas. Soñó que corría por una interminable calle oscura, con Javier persiguiéndolo, y su madre observando desde una ventana, sin mover un solo dedo para ayudarlo. Se despertó varias veces durante la noche, sudando y con el corazón acelerado. Pero cada vez que abría los ojos, la cálida luz de la lámpara y la presencia silenciosa de Clara en la otra habitación lo ayudaban a calmarse. La mañana llegó lentamente, con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Adriel se despertó sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La noche había terminado, pero su situación no había cambiado. Aún estaba fuera de su casa,
y no tenía idea de lo que vendría después. Clara entró en la sala poco después, con una bandeja de desayuno, tostadas, un vaso de jugo y un poco de fruta. La amabilidad de la mujer era palpable, pero Adriel aún no podía dejar de sentirse desconectado, como si estuviera en un lugar que no le pertenecía. «Espero que tengas hambre», dijo Clara, dejando la bandeja sobre la mesa frente a él. Adriel asintió, aunque no tenía mucho apetito. Mientras masticaba las tostadas lentamente, Clara lo observaba con la misma preocupación que la noche anterior. Sabía que algo muy malo había pasado, y aunque no quería presionarlo, tenía que averiguar cómo ayudarlo. «Adriel, si no quieres hablar de lo que pasó». «Está bien», comenzó Clara, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero necesito saber si hay alguien a quien pueda llamar, alguien que pueda venir por ti». El niño dejó la tostada sobre el plato, su mirada fija en la mesa. No sabía qué decir. La idea de volver a casa lo aterrorizaba, pero tampoco quería quedarse solo para siempre. Con un nudo en la garganta, se atrevió a hablar por primera vez desde que había llegado. «No quiero volver», susurró, con la voz rota. «No quiero volver con mi mamá, ni con Javier». Clara lo miró, tratando de entender la profundidad del dolor que el niño estaba sintiendo. No era normal que un niño tan pequeño quisiera escapar de su propia casa. Algo terrible debía haber sucedido. Sin embargo, no lo presionó. «Está bien, Adriel», dijo finalmente. «No tienes que volver si no quieres. Pero necesitamos encontrar una solución. No puedes quedarte aquí solo para siempre, aunque me gustaría ayudarte todo lo que pueda». El niño la miró con gratitud, pero también con una profunda tristeza. Sabía que Clara tenía razón. No podía quedarse allí indefinidamente. Pero, ¿a dónde más podía ir? De repente, Clara pareció recordar algo. «¿Tienes algún otro familiar?», preguntó. «Tal vez un abuelo, un tío, alguien que te quiera y pueda ayudarte». Adriel pensó en ello. Su abuela paterna, la madre de su padre fallecido, vivía en otro pueblo, pero hacía años que no la veía. Sin embargo, la recordaba con cariño, siempre amable y con esa risa cálida que llenaba cualquier habitación. Quizás ella podría ayudarlo, pero no estaba seguro si sería una buena idea. ¿Cómo iba a llegar hasta ella? «Tengo una abuela», murmuró finalmente, «pero vive lejos». Clara sonrió con alivio. «Eso es un buen comienzo. Podemos intentar contactarla». «No estás solo, Adriel». El niño no pudo evitar sentirse un poco más ligero al escuchar esas palabras. Por primera vez desde que lo habían echado de casa, sentía que tal vez había una esperanza, un lugar al que podría llamar hogar otra vez. Clara notó un pequeño rayo de esperanza en los ojos de Adriel cuando mencionó a su abuela. Era un paso adelante, aunque frágil. El niño seguía comiendo despacio, pero ya no parecía tan perdido como antes. «Vamos a llamarla», dijo Clara con calma. «Si está lejos, quizá podamos organizar algo para que vayas con ella». Adriel, aún nervioso, asintió lentamente, pero una sensación de duda lo invadió. ¿Y si su abuela ya no lo quería o no podía cuidarlo? No quería decepcionarse una vez más. Clara fue a buscar su teléfono y regresó con él en la mano. «¿Tienes el número?», preguntó con suavidad, sentándose frente al niño nuevamente. Adriel trató de recordar, cerrando los ojos para visualizar los viejos días en que su madre y su abuela solían hablar por teléfono. Después de un momento de duda, murmuró un número que creía recordar. Clara lo anotó y luego, con cuidado, marcó. El silencio entre cada timbre parecía eterno para Adriel. Hasta que, finalmente, una voz del otro lado de la línea respondió. «Hola. ¿Quién habla?», dijo una voz cálida, aunque con cierto cansancio en el tono. La voz de su abuela. Clara le hizo una señal a Adriel, indicándole que podía hablar si estaba listo. El niño tomó el teléfono con manos temblorosas, sintiendo como una mezcla de miedo y esperanza se agitaba en su pecho. «Abuela», preguntó tímidamente, con un hilo de voz. Hubo un breve silencio, pero la voz de su abuela respondió casi de inmediato, llena de sorpresa y emoción. «Adriel, mi niño. Eres tú. Hace tanto que no sé de ti. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?», preguntó rápidamente, preocupada.
Las palabras de su abuela fueron como un bálsamo para el alma herida de Adriel. Sintió una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. No obstante, no supo cómo explicarle lo que había ocurrido. El nudo en su garganta volvió a apretarse, y las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Estoy bien, mintió, con la voz temblorosa. Pero, ¿puedo ir a tu casa? Del otro lado de la línea. Su abuela se quedó en silencio, como si tratara de procesar lo que el niño le estaba pidiendo. Entonces, la voz de la mujer se suavizó aún más. Claro que sí, cariño. Puedes venir cuando quieras. Siempre tendrás un lugar aquí, respondió con dulzura. Pero, ¿qué ha pasado, Adriel? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Dónde está tu mamá? Adriel respiró hondo, sin saber qué decir. No quería hablar mal de su madre, pero tampoco podía mentir. Se quedó en silencio, mirando a Clara, quien le ofreció una mirada tranquilizadora, como si entendiera lo difícil que era para él hablar de lo sucedido. Es complicado, abuela, murmuró finalmente. Pero, no quiero estar en casa. No puedo. La abuela no lo presionó más, aunque su voz reflejaba una profunda preocupación. Está bien, mi niño. No tienes que decirme nada si no quieres. Lo importante es que estés seguro. ¿Dónde estás ahora? Adriel miró a Clara, quien tomó el teléfono amablemente para explicar la situación. Hola, soy Clara, una vecina que encontró a Adriel. Está aquí en mi casa. Parece que tuvo algunos problemas en su hogar y, por lo que entiendo, no puede quedarse con su madre en este momento. Si está de acuerdo, podríamos hacer arreglos para que venga con usted. No está lejos de aquí, pero necesitaría su permiso para organizarlo. La abuela suspiró, aliviada de saber que alguien estaba cuidando de su nieto. Gracias, Clara. Le agradezco mucho que lo haya acogido. Haré todo lo posible para llegar hasta ustedes. Pero, vivo a unas horas de distancia. Quizás podríamos encontrar la manera de que venga en un autobús o algo así. Si no, puedo ir a buscarlo. Podemos encargarnos del transporte, respondió Clara. Lo importante es que Adriel llegue seguro con usted. Mañana mismo podemos llevarlo a la estación de autobuses. Adriel escuchaba la conversación sin intervenir, sintiéndose aliviado por la posibilidad de una salida, pero también una gran incertidumbre lo embargaba. Sabía que dejar atrás a su madre, incluso con todo lo que había sucedido, no iba a ser fácil. Cuando Clara colgó el teléfono, sonrió suavemente a Adriel. Tu abuela está muy feliz de saber de ti. Mañana te llevaremos para que puedas ir con ella. El niño asintió, aunque en su interior una batalla de emociones seguía librándose. ¿De verdad su madre lo dejaría ir? ¿Y si lo hacía? ¿Querría Javier deshacerse de él para siempre? La idea de nunca volver a su casa, de no tener más a su madre en su vida, le resultaba abrumadora. Pero al mismo tiempo, la promesa de estar en un lugar donde alguien lo quería lo llenaba de una tenue esperanza. Esa noche, Clara le preparó una cena sencilla, pero Adriel apenas comió. Estaba demasiado atrapado en sus pensamientos. Después de la comida, Clara lo llevó al sofá nuevamente, pero esta vez Adriel no podía dormir. Sus ojos miraban fijamente al techo, su mente repitiendo una y otra vez los últimos días. Recordaba el momento en que su madre le dijo que tenía que irse, el tono vacío en su voz y cómo evitaba mirarlo a los ojos. Se preguntaba si realmente lo extrañaría alguna vez. Pasaron horas antes de que el cansancio lo venciera de nuevo, y cuando finalmente cayó en un sueño inquieto, las pesadillas regresaron, como sombras acechando en cada rincón de su mente. Soñaba con Javier, con la sonrisa cruel en su rostro, y con su madre, siempre distante, mirándolo desde lejos sin decir una palabra. A la mañana siguiente, Clara despertó a Adriel temprano. Le preparó una mochila con ropa y algunas cosas que había podido conseguir para él, y luego lo llevó a la estación de autobuses. Durante el camino, el niño permaneció en silencio, observando las calles y preguntándose si alguna vez volvería a pasar por allí. Cuando llegaron a la estación, Clara compró el billete y esperaron juntos a que llegara el autobús que lo llevaría con su abuela. El corazón de Adriel latía con fuerza. Sabía que este era el comienzo de algo nuevo, pero no podía evitar sentir miedo por lo que vendría después.
Cuando el autobús finalmente llegó, Clara se arrodilló frente a él y le dio un suave abrazo. «Cuídate mucho, Adriel. Estoy segura de que todo saldrá bien», le dijo con una sonrisa amable. «Y si alguna vez necesitas algo, siempre puedes contar conmigo». Adriel asintió, agradecido por la bondad de aquella mujer que lo había ayudado en su momento más difícil. Con la mochila al hombro y el billete en la mano, subió al autobús. Se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera, viendo cómo Clara se despedía desde el andén. El autobús comenzó a moverse, y Adriel sintió una mezcla de alivio y tristeza. El paisaje comenzó a cambiar mientras el vehículo avanzaba por la carretera, alejándolo de la casa que una vez había sido su hogar y llevándolo hacia un futuro incierto. A medida que el autobús avanzaba por las interminables curvas de la carretera, Adriel mantenía la mirada fija en el paisaje que pasaba rápidamente frente a sus ojos. El mundo parecía moverse a una velocidad vertiginosa, mientras su corazón latía más despacio, como si estuviera atrapado entre el pasado y el futuro. Los campos y las casas que desfilaban por la ventana se desdibujaban, reflejando su mente confusa y cargada de emociones. Pensaba en su madre, en lo mucho que había cambiado desde que Javier apareció en sus vidas. Recordaba los días en los que solían reír juntos, cuando su mamá era todo lo que tenía, una figura cálida que lo hacía sentir seguro. Pero esos días parecían tan lejanos ahora, como si pertenecieran a otra vida. La frialdad en sus ojos el día que lo echó seguía presente, y el vacío que sentía por dentro era casi insoportable. El autobús hizo una parada en un pequeño pueblo, permitiendo a los pasajeros estirar las piernas y tomar un descanso. Adriel, sin embargo, no se movió de su asiento. Permaneció quieto, con la cabeza apoyada en la ventana, observando cómo las personas subían y bajaban del autobús, ajenas a su tristeza. ¿Qué estarían haciendo sus amigos de la escuela ahora? ¿Se preguntarían por él? ¿Se darían cuenta de su ausencia? Mientras el autobús arrancaba nuevamente, los pensamientos de Adriel cambiaron hacia su abuela. Hacía tanto que no la veía, que apenas recordaba los detalles de su rostro. Pero siempre había sido amable con él. Siempre le había regalado sonrisas y abrazos. ¿Sería diferente ahora? ¿Le recibiría con el mismo cariño? La incertidumbre lo llenaba de temor. Sin embargo, algo dentro de él le decía que estar con su abuela era su única oportunidad para encontrar un hogar donde pudiera sentirse querido de nuevo. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. El viaje parecía interminable, y aunque su cuerpo estaba agotado, el sueño no llegaba. Los recuerdos seguían asaltando su mente. La risa de Javier cuando lo echó de la casa. La frialdad de su madre que ni siquiera lo había mirado al marcharse. Pero luego, también recordaba la sonrisa de Clara, la mujer que lo había ayudado sin esperar nada a cambio. Pensar en su amabilidad le daba un pequeño rayo de consuelo en medio de tanta tristeza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el autobús llegó a su destino. El conductor anunció la parada, y Adriel se levantó con la mochila colgando flojamente de sus hombros. Al bajar del autobús, el aire frío de la noche le golpeó el rostro, haciéndolo estremecer. Buscó con la mirada entre la pequeña multitud que estaba en la estación, y fue entonces cuando la vio. Allí estaba su abuela, una figura menuda con el cabello gris y una sonrisa llena de calidez, esperando con los brazos abiertos. Su corazón dio un vuelco. Aunque habían pasado años desde la última vez que la vio, aquella sonrisa era inconfundible, y en ese momento, el peso que cargaba sobre sus hombros pareció aligerarse un poco. «Adriel», exclamó su abuela, avanzando rápidamente hacia él, envolviéndolo en un abrazo fuerte y reconfortante. «Mi niño, por fin estás aquí. Te he echado tanto de menos». Las lágrimas que Adriel había estado reteniendo todo el día finalmente comenzaron a salir, rodando por sus mejillas mientras se aferraba a su abuela. En ese abrazo, todo el dolor y la confusión parecían desvanecerse por un momento. No estaba solo. Al menos, no del todo. «Yo también te extrañé, abuela», susurró Adriel con la voz entrecortada. Su abuela lo miró a los ojos, acariciándole el rostro con ternura. «Vamos a casa, cariño. Estás a salvo ahora». Adriel dejó que su abuela lo guiara hacia su coche,
un viejo y desgastado sedán que parecía haber visto mejores días. Pero en ese momento, no importaba. Mientras se alejaban de la estación, el niño miró por la ventana, viendo cómo las luces de la pequeña ciudad se desvanecían en la distancia. A pesar de todo lo que había pasado, algo en su interior le decía que este era un nuevo comienzo. El camino hacia la casa de su abuela estaba lleno de curvas, árboles altos y una sensación de paz que contrastaba enormemente con la tormenta interna que había estado viviendo. Su abuela rompió el silencio, hablando con esa voz suave que siempre había sido un refugio para él. «Adriel, no tienes que contarme nada ahora», dijo, con esa misma paciencia que siempre la había caracterizado. «Pero cuando estés listo, yo estaré aquí para escucharte». El niño asintió, agradecido por no tener que enfrentarse a preguntas incómodas todavía. Sabía que en algún momento tendría que hablar de lo sucedido, pero por ahora, solo quería descansar. Cuando llegaron a la pequeña casa de su abuela, el lugar no había cambiado en lo absoluto. La fachada blanca con sus ventanas de cortinas floridas, el jardín lleno de flores silvestres, y el suave chirrido de la puerta al abrirse. Todo le resultaba reconfortante, como si hubiera viajado en el tiempo a un lugar más sencillo, más seguro. «Tu habitación está lista», dijo su abuela, señalando una pequeña puerta al final del pasillo. «Está tal como la dejaste la última vez que viniste». Adriel entró en la habitación, observando cómo todo seguía igual. Los mismos libros apilados en la estantería, la misma cama con colcha de cuadros que su abuela había hecho a mano. Se tumbó en la cama, sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio. Aquí, al menos por un tiempo, podría encontrar algo de paz. Pero en su corazón, sabía que no todo estaba resuelto. La imagen de su madre seguía persiguiéndolo. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Estaría arrepentida? ¿O seguiría al lado de Javier, sin importarle lo que le había sucedido a su propio hijo? Mientras cerraba los ojos, tratando de descansar, Adriel sabía que su viaje no había terminado. Había encontrado refugio, pero las heridas que llevaba en su interior aún no habían sanado. Y aunque estaba en un lugar seguro, el peso de lo que había dejado atrás seguía acechándolo en lo profundo de su corazón. Durante las primeras semanas en la casa de su abuela, Adriel comenzó a adaptarse a su nueva vida. La tranquilidad del lugar, lejos del caos que había dejado atrás, le ofrecía un respiro que nunca imaginó que podría tener. Su abuela, con su paciencia y amor incondicional, le brindaba el apoyo emocional que tanto necesitaba. No lo presionaba, pero siempre estaba allí, con una sonrisa y un abrazo cuando lo requería. Los días pasaban lentos y calmados, entre los campos y las flores silvestres que crecían alrededor de la casa. Adriel comenzó a encontrar una rutina. Ayudaba a su abuela en el jardín. Leía libros en su vieja habitación. Poco a poco, sus noches empezaron a ser más tranquilas. Ya no tenía tantas pesadillas, y aunque los recuerdos de su madre y Javier aún lo perturbaban, comenzaba a aceptarlos como parte de su pasado. Sin embargo, en su corazón, Adriel seguía lidiando con una gran interrogante. ¿Su madre lo extrañaría alguna vez? La pregunta rondaba su mente constantemente, aunque nunca se atrevía a formularla en voz alta. Un día, mientras ayudaba a su abuela a colgar ropa en el patio, Adriel finalmente habló. «Abuela, ¿crees que mi mamá se arrepienta algún día?», preguntó, sin mirarla directamente, mientras colgaba una camiseta. La abuela, que siempre sabía cuándo era el momento adecuado para hablar, se detuvo y lo miró con ternura. «No lo sé, Adriel», respondió con honestidad. «A veces, las personas toman decisiones que no entendemos. Pero lo que puedo decirte es que eso no define quién eres. Eres un niño fuerte y valioso, y lo que decidan los demás no puede cambiar eso». Adriel asintió, aunque su corazón aún estaba dividido. La respuesta de su abuela lo tranquilizaba, pero no lo resolvía del todo. Necesitaba algo más. Un par de semanas después, mientras Adriel y su abuela compartían una tarde tranquila en la cocina, sonó el teléfono. Su abuela lo contestó, y tras una breve conversación, su expresión cambió. Miró a Adriel con una mezcla de sorpresa y algo de preocupación. «¿Es tu madre?», dijo en voz baja. «Quiere hablar contigo».
El corazón de Adriel dio un vuelco. No estaba seguro de si quería escuchar lo que ella tenía que decir, pero sabía que, de alguna manera, esta conversación era inevitable. Tomó el teléfono con manos temblorosas y, después de un momento de silencio, dijo: «Hola». Del otro lado de la línea, la voz de su madre sonaba diferente, menos segura, más vulnerable. «Adriel, cariño, no sé ni por dónde empezar. Lo siento tanto», dijo ella, con la voz entrecortada. «Nunca debí dejar que eso pasara. Nunca debí permitir que Javier te tratara así. Yo no estaba bien, pero eso no es excusa. Te fallé». El silencio se apoderó de la conversación durante unos segundos. Adriel no sabía cómo responder. Una parte de él había esperado escuchar esas palabras, pero otra parte no sabía si confiar en ellas. «Quiero que sepas que te quiero», continuó su madre. «Y que, si alguna vez me das la oportunidad, quiero arreglar las cosas. No será fácil, lo sé, pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a luchar por ti». Adriel cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Algo en su interior se rompía y sanaba al mismo tiempo. No estaba seguro de lo que quería hacer. No podía simplemente olvidar todo lo que había pasado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una puerta abierta, una posibilidad de reconciliación, si él decidía cruzarla. «No sé si estoy listo», respondió finalmente, con una madurez que sorprendió incluso a su madre. Ella no lo presionó, solo le dijo que lo entendía, y que, cuando estuviera listo, estaría esperando. Cuando colgó el teléfono, Adriel sintió una paz inesperada. No sabía si algún día volvería con su madre, pero por ahora, tenía algo mucho más importante. Un lugar donde se sentía amado, con su abuela. Y eso era suficiente. Con el tiempo, Adriel comenzó a construir su vida con más seguridad y confianza. Se enfocó en su presente, en los pequeños momentos de felicidad que encontraba cada día. La cicatriz de su pasado no desapareció, pero dejó de doler tanto, y aprendió a vivir con ella como una parte de su historia. Fin de la historia. Y así termina la historia de Adriel, un niño que, a pesar de las dificultades, encontró en su abuela el amor y la fuerza para seguir adelante. A veces, las segundas oportunidades no vienen de quienes esperamos, pero la vida siempre tiene formas de sorprendernos. Pregunta para ti: ¿de qué país nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias conmovedoras como esta. Nos encantaría que formes parte de nuestra comunidad.